con la práctica, con el tiempo. Y busquen, también indaguen, hay mucho material, si quieren yo les puedo proporcionar, si necesitan, de ir buscando, hacer ejemplo, hacerse ideas, de repente dentro de sus trabajos, realizar, si ustedes trabajan con indicadores de género, si están bien construidos o no. Bueno, y dijimos que los indicadores nos ofrecen datos sobre un determinado contexto social, un problema, una situación, ¿ya? Y nos van a brindar información, ¿ya? Esa información la vamos a medir, la vamos a interpretar y nos va a proporcionar el conocimiento al principio para elaborar el proyecto, la política pública y también para ver los avances de la misma. ¿Ya? Entonces vamos a interpretar porque vamos a interpretar estos indicadores, nos van a dar una visión cuantitativa en números, vamos a medir en números, ya mediante fórmulas matemáticas, y también vamos a tener una medición de tipo cualitativo, y nos va a describir las situaciones, los hechos puntuales, los hechos sociales. Entonces eso nos va a generar toda una información que nosotros vamos a tener que analizar cualitativamente. ¿Y por qué se requiere generar información? ¿Por qué es tan necesario? Bueno, para conocer en profundidad la realidad sobre la que estamos actuando, ya desde bien sea en el inicio o durante o al final, y de esta manera tomar una decisión si mejorar la intervención en la política pública, continuar con el mismo enfoque, que lo que estamos haciendo está bien, y si ha causado un impacto esta política pública en el trabajo que estamos realizando, en el proyecto que queremos realizar, tanto internamente en la institución, en una organización, en todo. Todo lo que medimos, analizamos, es para tomar decisiones. ¿Y en qué momento lo hacemos? Les he ido repitiendo que se hace durante toda la intervención, durante todo el proceso, desde el inicio. Partimos en el punto 1, yo le digo más que nada el punto 0, ¿ya? Hacemos un diagnóstico del problema. ¿Se acuerdan cuando veíamos en la elaboración de políticas públicas que analizábamos el problema y había una serie de preguntas que teníamos que hacer para hacer ese análisis? Entonces, ese es nuestro punto de partida, esa es nuestra línea base, y de ahí partimos haciendo el diagnóstico del problema para poder elaborar una política pública, un proyecto acorde al análisis que hicimos, ¿ya? Porque de repente nosotros se nos presenta un problema, una realidad social, y no lo conocemos en profundidad, no conocemos los cambios reales que hay que hacer para generar el impacto. Entonces, con ese diagnóstico, con esa medición inicial, tenemos nuestra línea base, nuestro punto de partida, ¿ya? Y después tenemos que hacer evaluaciones de los objetivos de la intervención. Tenemos objetivos a mediano plazo, a largo plazo, ¿ya? Y esos objetivos de intervención, esas iniciativas de intervención, la ejecución en sí del proyecto, ¿ya? O la política pública, tenemos que medirla, tenemos que medir su progreso, y al final tenemos que ver el fin y los efectos. Y los efectos los medimos tanto en el progreso como en el final. Entonces, a la mitad, por eso siempre nosotros a través de nuestros servicios, tenemos que hacer informes, por ejemplo, bien sea mensuales, bimensuales, semestrales, y a fin de año tenemos que hacer una evaluación final con todas estas mediciones que realizamos, y ver, hacer un informe efectivamente de que todo este plan de trabajo que tuvimos durante el año sirvió para hacer un cambio con perspectiva de género, ¿ya? Entonces, eh,
cuando en el diagnóstico se hace al principio, que es nuestro punto de partida base, se requiere información fundamental para detectar las diferencias de la situación inicial de mujeres y hombres. En este es el caso de los indicadores de género. Y necesitamos tanto datos cuantitativos desagregados por sexo, procedentes de las fuentes regulares de información estadística. Acuérdense que yo les dije que tenían que buscar la información en fuentes tanto oficiales como de expertos. De repente hay organizaciones que nos aportan grande información porque cuentan de repente con los recursos para hacer levantamientos de estadística. Entonces son súper importantes, porque tenemos los censos, tenemos CACEN, datos sectoriales, la base de datos de Cernamec. Y también se puede usar información cualitativa, por ejemplo, opiniones de quienes serán usuarios o beneficiarios de las medidas a implementar. Entonces, el diagnóstico va todo relacionado con las características ¿cómo se llama?, de las políticas públicas de que hablamos. Todo eso se utiliza también para crear nuestros ¿cómo se llama?, nuestros diagnósticos, nuestros análisis y nuestro punto de partida en el análisis. Entonces entendemos que un indicador es el instrumento de medición que nos permite señalar un fenómeno específico y si procede, nos ayuda a conocer los cambios de ese fenómeno en un periodo de tiempo determinado. ¿Y con qué elementos contamos para hacer esto? Tenemos los elementos del qué, cuándo, quién, dónde. Vamos a analizarlo cada uno. Por ejemplo, ¿qué? Y vamos a irlo viendo con ejemplo. Proporción de mujeres adolescentes que no tienen problemas de aceptación de su aspecto físico. ¿Ya? Entonces, aquí vemos qué es lo que estamos buscando. ¿Ya? El qué. Es la situación, es el problema. ¿Qué es qué tan satisfecho estás con tu cuerpo, por ejemplo? ¿Ya? Solamente estos son ejemplos. El cuánto, brecha salarial. Aquí vamos a medir números. Por ejemplo, brecha salarial entre las ramas de actividad más feminizadas y masculinizadas del mercado laboral. ¿Cuánto? ¿Cuánto es la brecha de género, por ejemplo, por ocupaciones? ¿Cuáles son las profesiones masculinizadas? ¿Cuán tan masculinizadas o feminizadas están las profesiones? Y aquí vemos entonces cuánto. También tenemos el cuándo. Por ejemplo, ¿en qué edades tienen mayor carga de trabajo no asalariado las mujeres? ¿Cuándo? Entonces, ¿en qué momento? ¿Cuándo? Ya se refiere a un tiempo específico o la medición entre tiempos específicos. Y aquí vamos viendo, aprovechamos de ver indicadores en las actividades de trabajo no remunerado según sexo y edad, y vemos que el tiempo promedio de un día tipo dedicado a actividades de trabajo no remunerado según sexo y tramo de edad. Aquí entre 12 y 24 años los hombres ocupan 2.06 horas, la mujer 3.76. Y aquí aumenta de los 25 a 45, la mujer se dispara significativamente a 7,39 horas, ¿ya? Y empieza a disminuir ya llegando los 50 años en una hora más, y después de los 65 disminuye otro poco más, pero por la edad, porque ya no puede hacer las mismas actividades que antes, ya tomando un dato cualitativo. Pero aquí es cuándo, en qué periodo. Y también en qué. ¿Qué acceso tienen las mujeres a la telefonía celular e internet? Perdón, ¿qué acceso tienen las mujeres? Entonces, aquí vemos quién, entonces las mujeres tienen acceso y vemos diferentes países. Aquí vemos acceso a internet, acceso a teléfono móvil. ¿Quién tiene más acceso a internet? ¿Quién tiene más acceso a teléfonos móviles? Aquí vemos en Chile que
hay un 91% que tiene acceso a teléfonos móviles y en Chile un 74% tienen acceso a teléfonos móviles y uno tiene que buscar las estadísticas, tiene que buscar trabajar con diferentes y buscar, o sea, cuando uno va a trabajar con algo empieza con una problemática en particular, empezamos a buscar datos para también impulsar nuestro proyecto, impulsar esta política pública y tener una línea base que diga, sí, se sustenta esta política pública porque de repente podemos hacer una política pública que ya esté, haya otra que ya esté impulsando o esté trabajando con esta problemática. También tenemos el dónde. Presencia de mujeres como generadoras de opinión en espacios informativos y de debate de los medios de comunicación. Entonces aquí vemos la presencia de mujeres, podemos buscar estadísticas de las mujeres en los medios de comunicación, ¿ya? ¿Cuánto trabajan las mujeres, por ejemplo, en canales en programas noticieros? ¿Cuánto trabajan las mujeres en programas matinales, ¿cómo se llama? En películas, en telenovelas, en programas informativos? Entonces ahí nos va a aparecer una serie de estadísticas referente a cuánto trabajan las mujeres o cuánto es la presencia de las mujeres como generadoras de opinión en los espacios informativos y de debate en los medios de comunicación. Y bueno, ¿y cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, concluir una visión completa de la intervención, comprobar el alcance del objetivo y los resultados esperados. Por ejemplo, tenemos un problema durante el año. El 50% de las familias monoparentales de la comunidad consume agua que cumple con los estándares de calidad de la OMS. El resultado, al finalizar el proyecto, todas las familias monoparentales de la comunidad consumen agua que cumple con los estándares de calidad de la OMS. Entonces vemos el punto de partida, el punto base, el problema, y después de implementar la política pública o el proyecto, vemos el resultado. ¿Se acuerdan también que le hablé de los indicadores de resultado en el proyecto de los adultos mayores con referente a la capacitación en tecnología? Bueno, pusimos una línea base que se refería al porcentaje de los adultos mayores que no tenían acceso a la tecnología, y al finalizar nosotros dijimos queremos 0% de estas personas están alfabetizadas digitalmente, y al final se consiguió un porcentaje de personas capacitadas digitalmente. Entonces, también es importante, al igual cuando le hablábamos que las políticas públicas de mujeres y políticas públicas con enfoque de género, no es lo mismo estadísticas sobre las mujeres, ¿ya? Las estadísticas sobre las mujeres nos proveen información puntual, no relacional, sobre el estatus de las mujeres. Reflejan una mirada de las mujeres como aisladas de sus relaciones. No tienen que ver no lo relacionamos entre mujeres y hombres. Entonces, por ejemplo, decimos, el 80% de las mujeres de la comunidad acceden al agua potable, comparado con el 40% de hace 5 años. Aquí estamos haciendo una referencia solamente a las mujeres aisladas. Las mujeres, ¿cuánto accedían al agua hace 5 años y cuánto acceden hoy en día? Entonces, no hay una relación sobre el estatus de las mujeres, sobre su posición en la sociedad, y los indicadores de género proveen una evidencia directa del estatus de las mujeres en relación a algún estándar normativo, ¿ya? Medida, parámetro, testigo, o a un grupo de referencia, que pueden ser los hombres, ¿ya? En este caso nos interesa saber eso. Su interpretación exige comparaciones. Entonces hay que comparar. Los indicadores que son ciegos al género no comparan. Entonces apoyan el énfasis de las brechas de género y la promoción de equidad. Entonces acuérdense que hablamos cuáles son las brechas de género, ¿ya? Entonces se refieren
hablan de las brechas que existen y cómo promovemos la equidad. Y aquí en un ejemplo, el 20% de las mujeres y el 10% de los hombres acarrean el agua del río, comparado con el 60% y el 0% respectivamente de hace 5 años. Entonces aquí ya tenemos una comparación, ¿cómo se llama?, del estatus de las mujeres comparándolo haciendo con un grupo de referencia que serían los hombres. Entonces ahí podemos también buscar información sobre estas brechas, el por qué, hacer un análisis cualitativo y cómo promovemos la equidad. Entonces los indicadores no son neutros. Los indicadores agregados ciegos al género no tienen sesgos de género, ¿ya? El uso de indicadores no sensibles al género o a otro tipo de diferencias como también la nacionalidad, la edad, la orientación sexual, la diversidad, las desigualdades pasan muchas veces desapercibidas, ¿no? En muchas ocasiones, los datos empleados por las administraciones públicas no han sido recogidos de manera que hagan específicas estas diferencias y las políticas aplicadas no se ajustan consecuentemente a la diferencia social actual, permitiéndose de este modo que no se permiten calidad y eficiencia. Es decir, que a la hora de elaborar los indicadores de género debemos ser sensibles no solo a las situaciones de desigualdad de los sexos, sino también a las situaciones de desigualdad múltiple, de la diversidad que hablábamos también en la construcción de políticas públicas, que muchas veces marcan la ausencia de igualdad entre personas de un mismo sexo, ¿ya? Por ejemplo, la tasa de deserción escolar infantil invisibiliza las causas de género de la deserción escolar de las niñas. Cuando hablamos de tasa de desempleo, ignoran las razones por qué las mujeres dejan de buscar activamente empleo. Entonces, cuando construyamos, tenemos que ir como abriendo un abanico de la tasa de deserción escolar infantil, la tasa de deserción escolar infantil de hombres y mujeres. O sea, tenemos que hacer datos desagregados. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Saben que mis ejemplos son como súper sencillos para que ustedes puedan entender, así ya ustedes llevarlo a cosas más macro. Supongamos que se está desarrollando un proyecto para construir un complejo deportivo y de recreo para que lo utilicen los vecinos y vecinas de la localidad. Entonces, podría parecernos que en este caso no es necesario considerar la variable género, puesto que tanto mujeres como hombres disfrutan del tiempo del ocio y hacen uso de las infraestructuras públicas. Acuérdense también del video que vimos de cómo el retirar la nieve con perspectiva de género y sin perspectiva de género era absolutamente distinto, ¿ya? Y se conseguían grandes logros, grandes avances para la comunidad, ya solamente con ponerlos los lentes de género. Entonces, sin embargo, si analizamos las preferencias femeninas y masculinas, o sea, decimos, no, ¿para qué le vamos a aplicar género? Pero si analizamos las preferencias femeninas y masculinas en el ocio, incluso las actividades deportivas que uno y otro realizan habitualmente, vemos grandes diferencias en los gustos, los intereses deportivos, los horarios para el ocio de mujeres y hombres, ¿ya? Entonces, por esta razón, el proyecto debería incluir indicadores adecuados que permitirán conocer las diversas preferencias y las específicas demandas de las vecinas y los vecinos. Así, el proyecto del complejo deportivo, ¿ya?, y de recreo se convertirá en un espacio abierto e integrador de las diversas actividades deportivas y de ocio según las diferentes preferencias de las mujeres y de los hombres en la localidad. Entonces vemos que las mujeres, por ejemplo, realizan más actividades de día. Los hombres realizan más actividades de noche, después a lo mejor después de llegar del trabajo, ¿ya?
las mujeres realizan más actividades dirigidas, ¿ya? Actividades dirigidas, actividades más manuales, y los hombres realizan actividades más de fuerza, necesitan más aparatos. Entonces vamos viendo, ellas juegan fútbol, las mujeres a lo mejor no les gusta más la gimnasia, más cuestiones de movilidad, no tanto de deporte o juegos en grupo, sino actividades que les permitan entretenerse, divertirse, mantener una buena forma física. En general, las mujeres después, los hombres tienen un tercer tiempo, las mujeres después que terminan, muchas veces se van porque tienen que ir a buscar a los niños al colegio, entonces no realizan, por ejemplo, un tercer tiempo. Y a veces se reúnen, ya, entonces la próxima clase o una vez al mes nos juntamos después de la clase y hacemos un té o tenemos un desayuno. Entonces, es importante ver las preferencias femeninas y masculinas en todas las actividades, en todos los proyectos. Es sumamente importante. Entonces, las infraestructuras del desarrollo económico, la salud, el urbanismo, los servicios públicos, todos los aspectos y ámbitos de la sociedad en que se desarrollan las políticas son pertinentes al género y consecuentemente todos los indicadores que nos permitan conocer e intervenir adecuadamente sobre ellos deberían también serlo. Eso, por favor, grábenselo a fuego. Todas las intervenciones de todo lo que tenga que ver con desarrollo se le puede aplicar o es pertinente al género con sus debidos indicadores. ¿Y cuáles son los objetivos y las utilidades de los indicadores de género específicamente? Ya vimos las utilidades de los indicadores en general, ¿ya? La importancia, la utilidad, el impacto de los indicadores. Entonces, en el contexto de las políticas públicas, las razones para trabajar con indicadores de género y desechar todos aquellos otros indicadores no sensibles a las diversas situaciones experimentadas por mujeres y hombres son numerosas y nos remiten a las dos cuestiones fundamentales previamente destacadas. En primer lugar, los indicadores de género nos remiten a la visibilización de las desigualdades sociales producidas por la razón del sexo. Y en segundo lugar, los indicadores de género nos hablan del aumento de la calidad de las políticas públicas en términos democráticos y de eficiencia. Y entonces tenemos que varios objetivos. Visibilizar a las mujeres y sus experiencias, ¿ya? Entonces vamos a desarrollar un poco lo que dijimos aquí. Visibilizar a las mujeres y sus experiencias. ¿Qué significa esto? Utilidades. Conocer la amplitud social desde una perspectiva no androcéntrica, no centrada en el hombre. Relacionar los condicionantes de género con las situaciones de desigualdad o discriminación, ¿ya? Evitar la opacidad de información dada por datos no desagregados e indicadores habituales, o sea, que no sean indicadores de género, porque nos ocultan información, ¿ya? Nos ocultan las situaciones de desigualdad y discriminación. Y también cuantificar las desigualdades de género, conocer las desigualdades específicas de hombres y mujeres, identificar las brechas de género, ¿ya? Eso nos permite identificar las brechas, medir la disparidad, esa separación que hay para conseguir la equidad. Ofrecer, ¿cómo se llama? Información medible y contrastable en los discursos y prácticas en defensa de la igualdad de oportunidades. Entonces, de repente nosotros decimos una cosa, se ofrecen unas cosas en los planes de gobierno y resulta que no es así, pues cuando medimos no se ha logrado, ¿cómo se llama?, conseguir lograr lo que ofrecimos. Sensibilizar y concientizar también sirven los indicadores de género, porque nos van a
mostrar las situaciones de discriminación directa e indirecta vivida por las mujeres. Entonces vamos a valorar las desigualdades en la posición, en la situación de las mujeres con respecto a los hombres como un primer paso para la igualdad de oportunidades. Entonces también nos va a sensibilizar y concientizar al evaluar la trascendencia de la igualdad efectiva, considerar con ojos críticos la igualdad formal. Entonces, esto nos va a abrir la mente, vamos a empezar a ver las situaciones, porque si no lo medimos y no lo visibilizamos, quedan ocultas y de repente hay discriminaciones indirectas que viven las mujeres que son difíciles de ver, y esto nos va a concientizar de que existen estas situaciones. Nos va a concientizar de la posición y la situación de las mujeres real, y también la igualdad efectiva. Ya nos vamos a verlo más con ojos críticos. Entonces, decir, ¿para qué? ¿Por qué vamos a hacer esta política? Nos va a dar esa respuesta, pero nos va a sensibilizar. Es porque necesitamos hacerla, porque esta es la medición. Entonces, también va a servir para impulsar la adopción de políticas más equitativas, más con ojos, con lentes de género, sin tanto política ciega al género. Entonces, esta política, vamos a ver, cuando medimos, cómo va a afectar el rol de la mujer en términos de perpetuar y vamos a superar esas desigualdades, porque implementamos una política pública que logró, ¿cómo se llama?, disminuir la brecha. Entonces, también capacitar para la toma de decisiones ajustadas a diferentes necesidades de mujeres y hombres, ¿ya? Porque de repente no podemos tomar decisiones ajustadas, ¿cómo se llama?, porque no tenemos la medición exacta. Entonces de repente hacemos cosas que no son suficientes para lograr lo que nos proponemos, o romper con esa barrera, o resolver el problema. Entonces nos va a servir para ajustar las decisiones, ¿ya? Orientar las políticas para que se respondan a los diferentes intereses también de hombres y mujeres. Y también el objetivo, facilitar la disponibilidad de nuevas herramientas para los proyectos, obtener datos comparados de las situaciones experimentadas por mujeres y por hombres en diferentes contextos y ámbitos de la sociedad. Y conocer los cambios acaecidos a lo largo del tiempo en la situación de hombres y mujeres. También evaluar de forma íntegra la eficiencia y los logros del enfoque de género en las políticas públicas. Entonces, vamos a ver todos los cambios a lo largo del tiempo, vamos a ver las situaciones experimentadas a lo largo de la política pública y qué cambio hubo en la sociedad. Y vamos a contar con nuevas herramientas para construir nuevas políticas. Ya estas estadísticas nos van a servir que ya avanzamos un espacio, avanzamos un trecho, acortamos la brecha, pero de repente hay que hacer políticas en otra área para también que incluye el problema que habíamos tratado. Entonces, ese es en cuanto al objetivo. Y la característica para la construcción de los indicadores, desagregando la información por sexo, introducir el componente cualitativo, identificar valores positivos y el aumento de valores como con la mejoría de la situación. Los objetivos tienen que ser claramente enunciados, la tipificación de los factores causantes de la desigualdad también, y tenemos que hacer mediciones periódicas. Entonces, desagregar la información de sexo para mujeres, ¿cómo se llama?, y hombres. Entonces, la inclusión de esta variable sexo en los instrumentos de recogida de información es un procedimiento necesario determinante en la elaboración de una
de un indicador de género. Solo haciendo específicos los datos para mujeres y para hombres vamos a poder conocer de manera precisa las diferencias entre ambos sexos que puedan existir en los distintos ámbitos de la sociedad. Y esto ya lo habíamos visto. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Voto en las últimas elecciones, ¿ya? Voto en las últimas elecciones municipales. Entonces aquí vemos que por edad de 18 a 65 años, votó el 61.1%, y vemos que entre 18 y 19 años votaron menos, ¿ya? Y de 65 años fueron los que votaron más. Entonces, esta lo hizo un grupo de jóvenes del INCU, hizo una investigación sobre el voto de los jóvenes. Voto de los jóvenes, vemos en la gráfica, tiene una variedad de lectura. Por una, de las más importantes para este estudio, la siguiente: el grupo joven de 18 a 29 es el segmento que menos fue a votar en las elecciones, es decir, solo el 37% de la población joven eligió su representante en la última elección, siendo que a nivel país la votación declarada llegó al 61%. Sabiendo que existen notables diferencias entre la voluntad de votar y el hecho real de concretarlo el día de la elección, porque a veces dice, ya voy, o porque estoy con un amigo y el amigo va a votar, ya vamos. Entonces, es distinto. Entonces, estos índices informan sobre las diferentes grupos de edad, el acto de votar en los diferentes rangos de edad, pero no dicen nada sobre la presencia concreta de hombres y mujeres en cada uno de los grupos. Es decir, que estos datos no reflejan las posibles diferencias que existen entre hombres y mujeres, y por tanto no son suficientes para el análisis de qué jóvenes votaron en concreto. Para poder realizar su estudio, el INCU necesitaba conocer la diferente presencia de hombres y mujeres en cada grupo de edad, por lo que se han dado cuenta de que, a pesar de las recomendaciones que siempre se dan de desagregar por sexo, los datos oficiales provistos siguen presentando carencias, ¿ya? La información estadística desagregada por sexo y grupo etario, es decir, es una diferenciación de la población que se hace a partir de diferencias biológicas, pero los datos desagregados por sexo no son suficientes para obtener un buen análisis de género, y que debe venir acompañada por estadísticas de género. Entonces, hay que introducir también el componente cualitativo del que hemos hablado. Muchas veces es necesario que vayamos más allá de los datos cuantitativos dados por un indicador desagregado por sexo para profundizar en el origen de la información, y así podremos acceder a un verdadero significado de los datos y las razones concretas que nos explicarán la manera en que se ha llegado a esa situación entre los sexos, ¿ya? En caso pertinente, cómo transformarla. Entonces, en la medición de un hecho social damos un salto cualitativo cuando pasamos de conocer la representación femenina masculina a tratar en profundidad las causas de dicha representación. Entonces, vamos viendo los componentes del sistema de género que hemos hablado durante la capacitación, la división sexual del trabajo, la identidad, etcétera, las normas. Entonces, vamos a un ejemplo. Por ejemplo, esta investigación, financiada por el Banco Interamericano, revisa los últimos 25 años de participación de mujeres en distintos ámbitos. En el 2014, las diferencias, por ejemplo, en las pensiones, ya acá en este lado, entre mujeres y hombres, era de un 29.7% menor. Entonces, pero junto con eso, se hace un estudio cualitativo de las razones de por qué las mujeres reciben menos pensión de vejez. Entonces, número 1, dice que no hay un estímulo de estudiar matemáticas de pequeña, donde no se hacen, por ejemplo, ciertos test donde aparecen cómo mejorar
todas las habilidades, salvo las motrices. Entonces, se puede decir que hasta que nacen, cuando se hacen los test, por ejemplo, un test Patel, entonces, donde se recogen todas las habilidades de las personas, señalan que las mujeres tienen una condición, nacen con una condición más privilegiada en todas las áreas, pero esa ventaja original se va desdibujando a propósito de los estímulos que van recibiendo las personas. Vamos recibiendo estímulos diferenciados de acuerdo al sexo. A los hombres se les pone a jugar fútbol, a las niñas se les pone a jugar a las tacitas. Entonces se van desarrollando, socializando a temprana edad de manera distinta. ¿Ya? Esto lo dijo el estudio. Segundo, también dijo que hay una serie de trabas adicionales como un sueldo menor, ya que en la contratación de mujeres está asociado a salas cunas, fuera maternario y otro, y porque el código laboral solo responsabiliza del cuidado de los hijos a la madre. Tercero, la tasa de participación laboral de la mujer sigue siendo baja dentro de la región, ¿ya? Deben ganar más para poder trabajar, porque la mujer tiene más gastos para salir a trabajar, tiene gastos para dejar a los hijos con otra persona, viajar por lo menos una hora, porque muchas no tienen vehículo o trabajan, o sea, sería imposible tener un vehículo porque no hay donde estacionarlo, etcétera. Deben comer fuera, deben pagar un furgón escolar, etcétera. Entonces la tasa de participación sigue siendo muy baja porque necesita ganar más para poder trabajar. Y que en el 2014 el ingreso medio de los ocupados era de 473.250 pesos. Sin embargo, el caso de que los hombres equivalía a 543.000 y a 382.000 el caso de las mujeres, es decir, un 29.7% menor. Entonces, esta situación se replica en la vejez de las pensiones. Todos estos datos, el de no desarrollar las habilidades a temprana edad, que reciben un sueldo mejor. Entonces, esto hace que estudien profesiones que no se gana tanto. Entonces la participación laboral sigue siendo baja porque la mujer necesita más plata para salir a trabajar y hay una diferencia en los sueldos. Entonces, esta es una investigación que dice por qué la pensión de vejez es tanto y dice cuáles son las razones, ¿ya? Entonces, este es un estudio del Banco Interamericano. Y otro ejemplo que les voy a dar, profesores en Maipú de colegios municipales. Índice de distribución por sexo. Mujeres 64.76 y hombres 35.23. Entonces, si consideramos los porcentajes de sexo del personal docente que presta su servicio en los colegios municipales de Maipú, observamos que la población femenina supera en casi 3 puntos porcentuales a la masculina. Si dejamos en este punto nuestro análisis y hacemos un indicador de esto nomás, ya desagregado solo por sexo, basado exclusivamente en este enfoque cuantitativo, la sobrerepresentación femenina, o sea que hay más mujeres, destacada por estos datos, podría dar fe de una situación incluso ventajosa para las mujeres. Sin embargo, la introducción del enfoque cualitativo en el análisis nos mostraría en profundidad o hacer una radiografía bien distinta de la situación. Entonces, vemos que los diferentes ejemplos sobre las posibles maneras en que podríamos introducir el componente cualitativo en los indicadores para conocer la relación entre los hombres y las mujeres decentes. Vamos, los siguientes ejemplos. Entonces, la introducción
por ejemplo, desde cómo se distribuyen las mujeres y los hombres, vamos a ver diferentes perspectivas en los distintos colectivos de docencia. ¿Qué implicaciones tiene una mayor presencia de uno de los dos sexos en los cargos más altos de la institución educativa? ¿Encuentran hombres y mujeres las mismas facilidades para ocupar los cargos de mayor responsabilidad? Entonces, la introducción de estas tres perspectivas o de estas tres simples preguntas, podemos agregar muchas más, nos permitiría desarrollar indicadores de género complementarios al indicador cuantitativo que tenemos arriba, ¿ya? De la distribución por sexo. Y así podríamos conocer, por ejemplo, la posible existencia de una segregación horizontal en la docencia o bien la hipotética existencia de una desigual representación de los sexos en los cargos directivos en los centros de enseñanza. Entonces vamos viendo cómo la inclusión de variables relativas a las situaciones concretas vividas por hombres y mujeres nos puede ofrecer una perspectiva más profunda de la realidad, a la vez nos permite abordar las desigualdades de género de una manera más efectiva, más eficaz. Y tal como lo muestra el ejemplo, es preciso que nuestro trabajo con indicadores de género planteemos interrogantes, ¿no? Que nos acerquen a la realidad vivida por mujeres y hombres en sus experiencias concretas. Aquí en el caso de los profesores y profesoras de Maipú. Entonces vamos viendo la experiencia dentro de ellos en los colectivos de la docencia, si existen techos de cristal, si tienen las mismas facilidades para ocupar cargo. Entonces de ese modo podremos dar testimonio de sus historias de vida, su posición social, y solo de este modo podremos diseñar y aplicar medidas políticas que respondan con la fidelidad de las necesidades e intereses reales de mujeres y hombres. ¿Y qué significa? Que tenemos que tener los objetivos claramente enunciados, ¿ya? Debe expresar explícitamente los resultados esperados, deben ser realistas, tomar en cuenta los recursos disponibles, los factores externos vinculados al tema, así como los obstáculos, riesgos y restricciones, deben tomar en cuenta metas intermedias. Entonces, cuando nosotros decimos, este es nuestro objetivo, tenemos que ir poniéndonos metas intermedias, tenemos que decir qué resultados esperamos, ¿se acuerdan que cuando hablamos de las políticas públicas que tenían que ser realistas, las características de las políticas públicas de equidad? Los términos tienen que ser claramente definidos, deben ser consensuados por todas las personas involucradas, deben incluir criterios operacionales, es decir, verificar los logros durante el proceso de implementación con indicadores de género. Y así como al final también del programa con indicadores de resultados. Entonces tienen que tener plazos realistas, fechas específicas, y esto es para complementar, ¿cómo se llama? Y en todos los procesos de elaboración de indicadores de género, identificar los factores causantes de las posibles desigualdades entre hombres y mujeres, ya que esto nos va a proporcionar pistas sobre las diferentes maneras en que hombres y mujeres se desenvuelven en la sociedad. Entonces, esto lo vamos a pasar, no lo vamos a leer todo, sino que, por ejemplo, tipificación de factores causantes de la influencia en los roles y estereotipos de género, ¿ya? Entonces, el proceso de socialización en función del género producen culturas específicas, dos culturas específicas y dos diferentes modos de sentir y desenvolverse en el entorno, que condicionan a hombres y mujeres de distinto modo, y cada género se le atribuyen determinados roles que se relacionan con los estereotipos específicos que determinan el modo en que uno y otro desarrollan sus itinerarios vitales. Entonces, cuando vamos a hacer indicadores de género, tenemos que tener en cuenta la influencia de roles y estereotipos. ¿Quién se ocupa del trabajo doméstico? ¿Por qué los hombres ocupan mayoritariamente los cargos de poder en empresas y de administración? ¿Cómo repercute esta escasez de servicios de guardería en la vida de madres y de padres? ¿Ya?
tenemos que tomar en cuenta la diferencia de los intereses y necesidades. Cuando hablamos, dice, tomar en cuenta las diferencias de intereses y necesidades, ¿a qué se refiere? A que las expectativas de género y hombres, de hombres y mujeres, tienen que satisfacer en la vida social y personal, condicionan sus intereses y necesidades de manera diferenciada. Los hombres tienen unos intereses y las mujeres otros, como lo vimos en el caso del campo deportivo. Tenían diferentes intereses, tanto hombres como mujeres. ¿Ya? Entonces hay que desarrollar políticas que comprendan esos intereses y necesidades. Y aquí podemos, bueno, quienes acuden mayoritariamente a las actividades de ocio afectadas. ¿Cómo llegan las mujeres, por ejemplo, a ese campo deportivo? ¿Qué medio de transporte acceden las mujeres? Y hombres a centros de atención sanitaria, por ejemplo. Entonces vamos viendo las diferentes situaciones de uno y otro. Entonces tenemos que ver las diferencias de intereses y necesidades. Tenemos que ver también las distintas capacidades en el acceso y uso de recursos, porque debido a los condicionantes de género, hombres y mujeres ocupan distintos lugares y cuentan con más o menos facilidades para acceder a recursos naturales y sociales. Y de este modo las políticas desarrolladas tienen que tener en cuenta estas posibles desigualdades de capacitación de unos y otros para beneficiarse de las medidas aplicadas. ¿Se acuerdan cuando vimos el proyecto de Puente Alto? Que las mujeres se hizo una encuesta del uso del tiempo y vimos en ese resultado de la encuesta del uso del tiempo en qué horario podían las mujeres acceder a las capacitaciones y por qué el primer proyecto fue un fracaso en cuanto a la capacitación de mujeres adultas mayores en las nuevas tecnologías. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, las capacidades en el acceso y el uso de los recursos. Ya, por ejemplo, se va a hacer una capacitación en una zona rural, en un lugar específico. Entonces, tenemos que ver las facilidades de transporte que tienen las mujeres, porque a lo mejor no tienen, hay un vehículo en la casa, pero ella depende que la lleven. Y ella no maneja porque no tiene licencia de conducir o no tiene disponibilidad del vehículo sino hasta la tarde, etc. Entonces, hay que tener esto en cuenta también. Y medición de los logros de la política. ¿Para qué se hace la medición de los logros de una política con enfoque de género? Lo principal es comprobar la respuesta de la política pública a las desigualdades identificadas. Tenemos un problema, tenemos desigualdades identificadas, tenemos identificadas las brechas, ¿ya? Entonces, tenemos que señalar un impacto de género, tenemos que hacer un impacto de género previsible que tiene que ser positivo. Vemos que si es parcialmente positivo o definitivamente negativo y tenemos que cambiar la política. Entonces, para medir los logros, ¿ya? Con enfoque de género. Comprobar que la política pública atendió a las desigualdades, ¿cómo se llama? A las desigualdades detectadas. Entonces vamos a analizar los avances logrados, vamos a ver el análisis y evaluación de impacto, vamos a ver la detección de brechas aún persistentes, porque a lo mejor redujimos la brecha, pero tenemos que hacer una nueva medición, cuánta brecha nos queda, ver los factores positivos, ver qué obstáculos tenemos todavía y qué efectos tuvo la política. Y en base a eso la vamos a ajustar, porque hemos hecho la medición. Y en la evaluación nos va a ofrecer información sobre cómo la política pública impacta en el sistema sexo-género en el contexto sobre el que se interviene, ¿ya? Cómo se ha expresado las relaciones de desigualdad, qué efectos tuvo sobre la igualdad y equidad ha tenido el proyecto,
cómo mejoró la situación problemática de las mujeres y los hombres. Entonces, todo eso nos va a medir en la medición para conocer los efectos. Vemos que las estadísticas tienen que ser desagregadas por sexo, que es un aspecto crucial, es el punto de partida de nuestro análisis. Sin embargo, dijimos que no es suficiente, hay que utilizar indicadores no solo cuantitativos, sino cuantitativos, y para acercar las experiencias de las mujeres a la hora de planificar nuevas acciones de conseguir igualdad de género. Entonces vamos a medir el impacto, los efectos, ¿ya? Y el impacto de género es el efecto de la intervención, que las intervenciones tienen sobre el sistema sexo-género. Evaluar el impacto de género es conocer esos efectos, como decíamos, que pueden ser positivos, negativos o pueden ser intermedios. ¿Y en qué momento se hace la evaluación del impacto? Se hace en la identificación y en la evaluación. Al principio, al conocer la naturaleza de los problemas y al medir los resultados de los proyectos. Entonces se hace, dijimos, tanto de un aspecto cualitativo como un aspecto desde el punto de vista cuantitativo. Entonces vamos a medir la política al principio, vamos a medir la política durante o el proyecto y al final, al medir los resultados y ver si